Saludos. Saludos. Continuamos. Habla, por favor. Ya. Muy bien. Bueno, pidiendo la disculpa del caso, hemos tenido una interrupción respecto a la carga de la batería del laptop. Pero bueno, decíamos que este presupuesto participativo, perdón, por resultados, ¿no? Tiene que ver mucho con los procesos participativos hoy por hoy en lo que corresponde a la formulación presupuestal. Lo cual implica pues un cambio de enfoque donde se proponen proyectos usualmente conocidos, como parques, construcción de caminos, etc., a un cambio por resultados donde se requiere jerarquizar problemas y necesidades a resolver en la localidad, en la región y el país, y que deben ser resueltos en base a resultados concretos que transformen nuestra realidad y la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Cabe indicar que con este proceso sigue siendo clave el liderazgo de los presidentes regionales y los alcaldes de acuerdo a su rol. Tenemos algún reto. A ver, señorita, se presta la cuadrilla. Claro, tenemos pues que esta nueva modalidad que se ha venido implementando progresivamente, hoy casi todos los sectores de la actividad pública, de la actividad económica y social pública, ya están en el manejo de la aplicación del presupuesto por resultados. Inicialmente se comenzó por educación, salud, transporte, pero hoy ya se tiene toda una participación casi de la totalidad en el sector público. El principio de este presupuesto por resultados, ¿cierto?, es que al resultado se le denomina el producto, ¿no? Y que no es otra cosa que el objetivo que uno determina en el plan correspondiente. Es decir, si nosotros revisamos el concepto de objetivo, vamos a encontrar que este concepto nos dice que el objetivo son resultados que se esperan lograr en un tiempo determinado, ¿cierto? O sea, es donde todos los recursos se orientan a estos objetivos en su totalidad. Entonces, si hablamos de objetivo, estamos hablando de resultados que esperamos lograr en un periodo determinado, ¿cierto? Ya sea de largo, mediano o corto plazo. Entonces, el concepto es este, decir que el resultado no es otra cosa que también el producto que la población demanda. Entonces, el presupuesto por resultados se enmarca dentro de un nuevo enfoque de la nueva gerencia y gestión pública, en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. Lograr estos cambios supone producir resultados que mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas. El presupuesto por resultados comprende la incorporación, ¿cierto?, al proceso participativo de las corrientes renovadoras del presupuesto y la gestión por resultados, en los que
los ciudadanos requieren y valoran, ¿no?, el eje del accionar público. Para tal fin, se estructuran los presupuestos en función a los productos, es decir, bienes y servicios que la población recibe de parte de las instituciones públicas para lograr los resultados esperados. El presupuesto anual debe garantizar las dotaciones de recursos necesarios para desarrollar los productos que incluyen las previsiones presupuestarias para los recursos humanos, insumos, materiales y bienes de capital que sean necesarios. Aquí quiero hacer un paréntesis, que el resultado está referido a lo que es la programación de los proyectos de inversión o a las metas de inversión que se establece en el plan correspondiente. Entonces, el proyecto de inversión, ¿no?, así en forma muy rápida, es un conjunto de información que nos van a permitir decidir si la inversión se ejecuta o no se ejecuta. Para ello, el sector público exige 3 elementos evaluadores. En primer lugar, que el proyecto, en su formulación, esté ligado a la política de desarrollo del sector. En segundo lugar, que el proyecto demuestre ser económica y socialmente rentable. Y el tercer criterio es el criterio de sostenibilidad, es decir, que esa inversión que se ejecuta, la generación de actividades de esta inversión sean sostenibles en el tiempo. Es decir, que esta misma inversión genere actividades que le permitan autofinanciarse durante toda la vida útil que significa este bien o servicio público. Entonces, ¿esto qué significa? Conocer un poquito de cuáles son los procesos o cómo funciona un proceso productivo, ¿no? El especialista en presupuesto debe conocer, ¿cierto?, cómo se formula un proyecto de inversión. El proyecto de inversión, ¿no?, parte de determinar la factibilidad de un mercado. En el sector público, los bienes públicos no tienen mercado, pero sin embargo, sí hay una demanda de la población. O sea, es la población quien demanda los bienes y los servicios públicos. Y esto debe entenderlo bien las autoridades, ¿cierto?, que están conduciendo, aquellas autoridades que le pedimos que ejerzan un liderazgo, ¿cierto?, a mejorar y lograr las bases del desarrollo de la sociedad. Entonces, el proyecto o la inversión nace de la demanda de la población. Es la población quien requiere inversiones para solucionar sus problemas, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos muchas asentamientos humanos, ¿no?, que no tienen los principales servicios públicos. En consecuencia, siempre están demandando la atención de estos servicios que no les llega directamente. Entonces, el establecer, en este caso, el presupuesto por resultados, ¿cierto?, debemos conocer que para llegar a ese resultado, para llegar a ese producto, tenemos que partir de la provisión de los insumos, de la materia prima,
de un factor de producción que es el factor humano, ¿cierto? Luego, aplicar las tecnologías existentes que están graficadas en las actividades, ¿cierto?, que tenemos que realizar para la combinación de estas actividades con el procesamiento de los recursos, vale decir, los insumos, los materiales, los recursos humanos, ¿cierto? La interacción de todo ello logran finalmente el producto, ¿cierto? Esto es lo que se llama proceso productivo. Entonces, todas las instituciones públicas conducen procesos de producción, ya sea para producir bienes públicos o ya sea para producir servicios públicos, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar del gobierno regional de Piura. Entonces, tiene que atender la demanda de la población en algunas necesidades básicas. Por ejemplo, en este aspecto de descentralización, el gobierno regional asume, ¿cierto?, su responsabilidad de cumplir con su función de salud para la población, ¿cierto? Entonces tiene que proveer un bien que le permitan facilitar el servicio de atención de salud a la población, ¿cierto? Entonces, aquí el gobierno regional, atendiendo esta demanda de la población y habiendo priorizada por la gravedad del problema que tiene, ¿cierto?, prioriza la asignación de este bien. Entonces, vamos a decir, para brindar un mejor servicio de salud se requiere una infraestructura que después se le va a denominar la posta médica, el hospital u otro tipo de categoría que tenga este centro de salud. Entonces, pero ahí no queda la cosa, ¿cierto? Entrega este producto, que es la posta médica, pero ese producto sirve para generar actividades de atención de la salud que requiere la población. Decíamos en algún momento, uno de los que justifica la prioridad de la atención de la salud es, por ejemplo, la tasa de morbilidad y mortalidad que existe en una localidad determinada, ¿cierto? La gravedad del problema que generan altas tasas de morbilidad y también altas tasas de mortalidad, ¿cierto? Entonces, eso genera una prioridad de atención y entonces la población espera que al final de toda esta gestión que se ha hecho, se les otorgue, ¿cierto?, el resultado esperado, el producto que requiere esta población. Pero este producto tiene que generar un impacto. Este producto tiene que generar a partir de ahí el beneficio de la población, ¿cierto? Entonces, para ello, tenemos que evaluar, ¿cierto? Evaluar el funcionamiento. Una vez que se ejecutó la inversión, viene el funcionamiento, la puesta en marcha de ese bien. Entonces, vemos si el funcionamiento es un funcionamiento eficiente y eficaz que nos ha permitido disminuir las tasas de morbilidad en la población. Pero ¿qué se suele decir? Haciendo la evaluación correspondiente, las tasas de morbilidad, lejos de disminuir, han crecido, ¿cierto? Ahí ya hay un problema que corregir, ¿cierto? Ahí determinamos que probablemente la posta médica no fue la solución a estos problemas. De pronto pudo
una alternativa pudo ser más efectiva, las brigadas de salud, ¿cierto? Entonces, muchas veces las brigadas de salud, en su buena programación, cumplen mejor cometido en cuanto a los objetivos, ¿cierto? Y son más efectivas que tener una posta médica donde, por ejemplo, los médicos no están, donde no se ha hecho un buen mantenimiento de los equipos y al final la idiosincrasia de la población no tiene confianza en ello y avanzan las enfermedades porque prefieren, por ejemplo, una enfermedad diarreica, prefieren tomarse un té caliente con limón que ir al médico. Una hernia, ¿no? Prefieren que se trate así domésticamente, ¿cierto? Ahí con unas hojas de llantén y cuánta cosa, pero menos de ir al médico para que lo ausculte y le genere, ¿cierto? Las condiciones de salud que esta persona requiere. Entonces, la gráfica de lo que significa la formulación del presupuesto por resultado parte pues de considerar todo este proceso y en la formulación presupuestal viene lo que son la programación, ¿no? De las actividades y proyectos que tenemos que priorizar, ¿cierto? Que a eso se le llama los programas presupuestales, ¿no? Ahora bien, como esto tiene que ver con dos sistemas, la planificación está ligada a dos sistemas más en su formulación, que es el grado de coordinación que exige una de las funciones de la planificación, ¿no? Entonces, te tiene que establecer coordinaciones con los equipos que tienen que ver con los proyectos de inversión, que viene, está dirigido a través de un sistema nacional de inversión pública. Hoy se conoce como Invierte Perú. Y por el lado del presupuesto, ¿cierto? Se debe entender que el presupuesto debe estar subordinado a los planes. Sin embargo, tiene un sistema también, que es el Sistema Nacional de Presupuesto Público, y que está establecido, que está ejecutado en sus funciones por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Pues bien, ambos sistemas que están institucionalizados en nuestro país, para efectos de poder tener un ordenamiento técnico, ¿cierto? En sus fases de formulación, de ejecución y de evaluación, se dan directivas específicas para que con estas directivas específicas establezcamos una correlación con los planes de desarrollo del país. Una correlación muy significativa y muy orgánica a efectos de tener, pues, un documento orientador que no distraiga, ¿cierto? Situaciones que muchas veces se dan en la coyuntura, ¿no? Pero que con algunas acciones inmediatas se puede solucionar, pero que sin embargo muchas veces se anteponen a los objetivos institucionales. Pues bien, estas directivas son establecidas a través de una norma que se llama directiva, que tiene un carácter de imperativo y además son rígidas, ¿no? Es decir, todas estas orientaciones se tienen que cumplir
entre comillas, al pie de la letra. A veces no nos da opción de poder innovar o de poder agregar algunas cosas. Entonces, en su fase, en su proceso, en el caso del sector público, el presupuesto se comienza a formular en los meses, a partir del mes, los últimos días de mayo, donde sale una directiva que es la directiva de programación y formulación presupuestal. Esta directiva nos establece los plazos, ¿no? Dice programación. Entonces, nos dice cuándo se inicia el proceso presupuestal y cuándo debemos ir a sustentar nuestro presupuesto y que estos plazos de la fase de programación y formulación es, en cierto modo, en 3 meses, los últimos días sí 3 meses, junio, julio, agosto. En agosto, el Ministerio de Economía y Finanzas debe tener integrado lo que sería el proyecto presupuestal del sector público, ¿cierto? Es decir, una vez que las entidades públicas van a sustentar su presupuesto, esto va a significar que el anteproyecto que nosotros llevamos a sustentar en el Ministerio de Economía se convierta en proyecto presupuestal. Todos estos proyectos presupuestales de las instituciones públicas se congregan en la Dirección Nacional de Presupuesto Público, comienzan a hacer una consolidación, ¿cierto? A preparar también ellos su análisis correspondiente y elaboran la ley del proyecto del sector público. El proyecto de ley del presupuesto público, este proyecto de ley debe estar en el Congreso de la República a más tardar en el mes de octubre. En el mes de octubre, el Congreso de la República lo comienza a discutir, a hacer también su parte, y finalmente, en los primeros 15 días de diciembre, promulga la ley de presupuesto previa discusión en el Congreso, y esta ley es una ley anual, comienza a regir en el año correspondiente, para lo cual se programó el presupuesto del sector público. En este interín de análisis, se entiende que los proyectos de inversión, ¿cierto?, están siendo ejecutados en el año correspondiente, y puede que hayan proyectos que por alguna u otra razón no se hayan realizado, ¿cierto? Entonces, esto es lo que genera, ¿no?, un concepto que se usa en la programación presupuestal, en la formulación presupuestal, que se llama saldo de balance, y que se permite en la directiva de formulación presupuestal, se permite hacer uso para efectos de cubrir algunos o continuar con el proyecto que no se ejecutó, y si esto no es posible ejecutarlo, redistribuir ese sobrante del presupuesto de inversión, ¿cierto?, en otros objetivos de desarrollo para el siguiente año. Ahora, lo cierto es que los que conocemos presupuesto y los que recién estamos entrando a conocer
lo que actualmente es el presupuesto por resultado, ¿cierto? Teniendo una base conceptual, una base teórica, no es muy complejo entender lo que la directiva nos orienta en la formulación presupuestal, ¿no? La directiva prácticamente es un esquema de desarrollo que le ofrece al técnico o al responsable del área presupuestal para que siga esos pasos y establezca muy bien cuáles son sus metas de funcionamiento y cuáles son sus metas de inversión, cuáles son las prioridades en el presupuesto de funcionamiento, ¿cierto? Y cómo debe comenzar a programar, ¿cierto? Entonces, para ello hemos dicho, el sector público utiliza dos tipos de clasificador: el clasificador de ingresos y el clasificador del gasto. En el clasificador del gasto están las partidas, las partidas genéricas y las partidas específicas. Y estas están establecidas en función a lo que es el presupuesto funcional programático, ¿cierto? Entonces, el presupuesto funcional programático comienza definiendo la función. Luego, los programas. Los programas contienen actividades que son funcionamiento y contienen los proyectos de inversión, ¿cierto? Por eso se llama funcional programático. Ahora, ¿cómo es que determinamos nosotros las inversiones? Ahí está el presupuesto en su fase de participativo, ¿cierto? Convocamos a todos los representantes de la sociedad civil organizada y ellos establecen sus prioridades, ¿cierto? Que evaluadas por los técnicos de la correspondiente oficina de presupuesto, ¿cierto? Determinan cuáles serían las prioridades del gobierno local y de la institución. Entonces, este es, en cierto modo, el aspecto estructural del presupuesto. Espero que entendamos muy bien, ¿no? Finalmente, que no puede haber un plan sin presupuesto, ni tampoco podemos tener, o sea, no podemos concebir, tanto en la administración pública como en la administración privada, ¿cierto?, que existe un presupuesto que detrás de él no tenga un plan de desarrollo. Y que tampoco el plan se quede en una mera declaración, un lirismo, ¿cierto? Un asunto de buenas intenciones, porque no hemos calculado cuánto cuesta la implementación de ese plan y si se cuenta con los ingresos financieros correspondientes. Esa es la conclusión, ¿cierto?, de esta fase que estamos considerando como el proceso de planificación. Es decir, hemos entendido lo que es un diagnóstico, cómo el diagnóstico nos sirve para formular el plan y cómo el plan nos va a seguir en la siguiente etapa para gestionar el plan, para gestionar toda la función que le corresponde a la institución pública que asume la responsabilidad de lograr objetivos de desarrollo, ¿cierto? Ya sea a nivel nacional, a nivel regional o a nivel de gobierno local. En el gobierno local, creo que todos conocemos que es gobierno local provincial y gobierno local distrital, ¿cierto? A pesar de que hoy también se están considerando como un aspecto territorial a las municipalidades delegadas, ¿cierto? Y es donde el ente planificador debe trabajar con estas organizaciones, ¿cierto? Más que todo con las organizaciones de base,
a efecto pues de orientarlos bien en sus necesidades, en la solución o priorización de necesidades. Hoy ya casi hemos eliminado, ¿cierto? Lo que tuvimos, como era también un aspecto de principiante, ¿cierto? En el presupuesto participativo más se priorizaban las canchitas de fútbol, los locales parroquiales, ¿no? Los complejos deportivos. Entonces, dejando de lado otro tipo de prioridades que tenían que ver con sus servicios básicos. Entonces, concluimos esta clase, ¿no? Y el próximo viernes terminamos toda la parte de el proceso de planificación con lo que es el gerenciamiento del plan y algunas orientaciones que debo tener en cuenta en lo que es la evaluación del plan. Muy bien, muy buenas noches. Nos vemos el próximo viernes. Muy bien, entonces el próximo viernes estaré trayendo las Preguntas. preguntas, ¿no? Ujú.